Gloria a Dios, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde, que Dios me permite salir hasta la intimidad de sus hogares, ahí en cada uno de los hogares en el cual están pendientes de este maravilloso espacio televisivo. Quiero en esta hermosa tarde enviar un saludo muy cordial, un saludo maravilloso, ¿verdad? Y bendiciones a todos los hermanos, amigos que están en este momento ahí en su casita presenciando este espacio televisivo de mucha bendición, ¿verdad? Donde pues el programa se titula Noticias del Cielo, ¿verdad? Este día jueves, pues que Dios me ha regalado a través de su misericordia para poder yo salir, ¿verdad? En este espacio. Con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de un tema muy maravilloso, con la cual ya usted lo está viendo ahí en la pantalla, donde dice que el tema es la revelación de Dios. Y de ese tema vamos a estar compartiendo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para el ensanchamiento de la obra, ¿verdad?, en todos los lugares donde se encuentren. Yo sé que este canal sale para casi todo el departamento de Colón y fuera tal vez de las fronteras de este departamento. Y un saludo hasta donde estén en este momento presenciando el canal 29, un canal poderoso, un canal de mucho prestigio, ¿verdad?, en la zona. Y para mí es un placer estar aquí en esta hermosa tarde. Voy a orar para que el Señor pues hable a mi vida primeramente y podamos compartir a través de su guianza el Espíritu Santo esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora que tú me permites salir por este espacio televisivo, Señor, y te doy gracias porque he podido lograr llegar hasta esta cabina de la televisión, Señor, que tú me permites en esta hora. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, en esta hora me vas a estar respaldando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que no sea mi mente, que no sea mi corazón, que no sean mis emociones las que hablen en esta tarde, Padre. Que seas tú a través de la guianza de tu Espíritu Santo. Porque esa palabra que el Espíritu guía es la palabra que da vida, es la palabra que sustenta. Yo sé que esta tarde hay mucha gente que está necesitada, Padre, de esta palabra. Y esta palabra, Señor, será penetrada hasta lo más profundo de sus huesos. Y tú, Señor, harás la obra maravillosa a través de lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como les decía ya hace un momento, ¿verdad?, vamos a estar compartiendo un tema muy maravilloso, en la cual pues es necesario que nosotros nos demos cuenta que tenemos que anhelar ser partícipes de las revelaciones de nuestro Dios, ¿verdad? En esta tarde vamos a ver un significado de lo que es la revelación. Dice que revelación, significa el descubrimiento o manifestación de algo secreto, o oculto o desconocido. Algo secreto. Hay cosas, mire, hermanos y hermanas, en esta tarde, y pueblo de Dios que está en diferentes lugares, de diferentes denominaciones, en esta tarde yo quiero decirle que el Señor le ama y Él anda buscando, en busca de buscar hermanos, hermanas, personas quien estén preparados para poder depositar la revelación que Él tiene para cada uno de nosotros. La revelación es aquello que nuestro Dios se la está dando, está manifestando a cada uno de nosotros conforme a lo que realmente al propósito de Dios, conforme
a la estatura en la cual nosotros hemos alcanzado, porque Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios de amor y un Dios de orden. Él no va a depositar su revelación en un instrumento que no la va a saber administrar. No va a depositar su revelación a un instrumento en la cual no va a ser bien administrado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios ordenado en todas sus cosas, en todas sus actitudes, ¿verdad? Por eso en esta tarde vamos a estar viendo de qué forma podemos nosotros caminar en la manera de estar unánime con Dios, estar afín con Dios, estar reconciliado con mi Dios. Porque muchas veces, nosotros decimos, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy reconciliado con mi Señor. Pero quiero decirle, hermano, que si no estamos hablando el mismo lenguaje de Dios, no estamos afín con Dios. Tenemos que estar con Dios en el mismo, en unánimes, hablando el mismo lenguaje con mi Dios. Vamos a leer aquí en Gálatas, capítulo 1, verso 11 al 16. Verso 1, capítulo 1, verso 1, Gálatas capítulo 1, verso 11 al 16. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo y en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres, Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, dice, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta palabra el Señor la está dando a conocer a los Gálatas, dándoles a conocer, revelándoles Él a ellos que su ministerio no fue un ministerio que lo atrajo Él a través de ningún fin humano. Él lo logró a través de que ningún humano le podía haber sido transmitido a Él lo que Él recibió, ¿verdad? Él está dirigiendo a los Gálatas que su ministerio fue 100% dado a través de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que empezara Él a llevar, ¿verdad?, un nuevo sistema de mensaje, ya que Él estaba aferrado. Usted sabe, el apóstol Pablo era un varón de mucha preparación, y pertenecía a una religión donde él se le ordenaba que tenía que impedir el trabajo de los cristianos.
Él era judaísta, dice, era una religión. Y esa religión había capacitado a Pablo para que él interrumpiera el trabajo hecho por los apóstoles y por Jesús mismo, ¿verdad? En el tiempo cuando Jesús anduvo con los apóstoles. Era interrumpido totalmente el trabajo del Señor a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, aún siendo él una persona neófita de las revelaciones de Jesucristo, él estaba aferrado que en el lugar que él andaba, él estaba en el lugar correcto. Hay muchas personas hoy en día que están aferrados. Ellos creen estar en lo correcto. Ellos creen estar en lo adecuado, en lo realmente agradado de parte de Dios. Pero yo quiero decirte, hermano, en esta hermosa tarde, que igual que Pablo, muchos andan confundidos, sus mentes están sin revelación, están con sus ojos puestos, con la mirada puesta hacia lo humano, hacia lo imperfecto. Porque como decía el apóstol Pablo, él no estaba siendo formado por ningún hombre, ni tampoco había sido instruido por ningún hombre. Hermano, es cuando nosotros estamos siendo escogidos por Dios para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación a todos los seres humanos, a los que realmente Dios ha elegido desde antes de ser engendrados en el vientre de nuestras madres. Dios está buscando instrumentos, está buscando hombres valientes, hombres de una sola posición, para que sean trasladados a lo realmente el llamado de Dios a través de su revelación. Pablo iba consciente a donde él llevaba su mirada, buscando, dice, a los hermanos. Iba a una gira a interrumpir el trabajo que los hermanos iban a hacer, cuando de repente se les reveló, se les fue interrumpido el paso. Y a Pablo se le detuvo de su prisa que llevaba hacia perseguir a los hermanos y maltratarlos y encarcelarlos. Se le interrumpió su propósito, el que él iba, y inmediatamente se le fue cambiado el propósito. La revelación de Jesucristo llegó a su vida y el Señor dice que le apareció, dice, un resplandor de luz. Y fue tan fuerte el resplandor que quedó ciego Pablo. Y fue allí cuando le preguntó al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Hay que presentarnos delante del Dios Todopoderoso, ante los hombres, ante las personas responsables del ministerio que Dios ha puesto en diferentes lugares, hermanos. Y empecemos a presentarnos y a decidirnos, no a medias, no mediocremente, sino de la manera definida, entregando todas nuestras ansiedades a Dios, entregando todas nuestras viejas maneras de vivir ante Dios y caminando en una forma diferente, en una manera agradable y perfecta delante de Dios. A Pablo se le dio la revelación y téngalo por seguro, hermano, que aún con todas las dificultades, aún con todos los defectos que nosotros tenemos, aún con todas las cosas desagradables en las cuales nosotros sufrimos, Dios, con todo y eso, Él está pensando en nosotros.
Él está pensando en usted, está pensando en mí, pero necesita que usted se prepare para depositar en usted la revelación, depositar en usted aquello que va a dar el sustento, aquello que va a poder dar realmente la luz en medio de las tinieblas. Es un lenguaje, hermano, diferente al lenguaje humano, definitivamente. Es otro lenguaje, hermanos, que hay, aparte de los muchos idiomas que usted puede oír hablar, terrenalmente hablando. El lenguaje de Dios es un lenguaje muy especial. Él quiere que le conozcamos, Él quiere que nosotros hagamos una amistad íntima con Él, que nos apeguemos más a Él, que andemos con Él, que le agrademos a Él. ¿Cómo le podemos agradar a nuestro Dios? ¿Cómo le podemos conocer? Hermanos, si nosotros nos disponemos y le entregamos todo al Señor, le entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, y le decimos: Señor, yo quiero entenderte. Señor, yo quiero oír tu voz y yo quiero entenderte. Yo no quiero estar más con mis oídos cegados. Yo quiero oír tu revelación, mi Dios. Hermano, pero eso se va a lograr. Usted puede poner de su parte, buscando de madrugada el rostro de Dios, buscando con ayuno el rostro de Dios, ayuno y oración. Hay que disponer esta carne, hermano, porque la carnalidad no nos deja, no nos permite poder activar nuestros oídos espirituales para poder entenderle a Dios. El Señor te da una palabra y usted la oyes, pero no la conoces, no sabes de qué se trata la palabra que Dios te está hablando. Porque el lenguaje de Dios es todo lo contrario de lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar. ¿Verdad? Necesitamos entenderle a Dios. Hay una palabra muy importante que usted puede, como un ejemplo en esta tarde. El Señor nos dice: perdonad a nuestros enemigos aún. Ahora yo me pregunto, ¿estoy dispuesto yo a perdonar a mis enemigos? Te pregunto a ti, ¿estás dispuesto tú a perdonar a tus enemigos? Pues ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje carnal dice: si me hacen un mal, yo hago otro mal. El lenguaje de Dios dice lo contrario. Y así sucesivamente, hermanos, nos está hablando el Señor cada día. Quiero que leamos otro pasaje allí en Mateo, capítulo 13, verso 10. Mateo capítulo 13, vamos a leer del 10 al 14. Dice: acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les habláis por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Amén. Mire, hermano, cosas tan reales realmente, que pareciese que fueran cosas como sacadas de un corazón injusto, como sacadas de una persona egoísta. Hermano, pero quiero decirles que el Señor no es nada de todo eso. Él es un Dios ordenado. ¿Cómo podrá el Señor depositar una palabra a una persona que no la va a entender, ni la va siquiera a discernir? ¿No pudiera Dios enviar una encomienda a alguien con una persona en la cual no va a entender? Eso es como yo quiera mandar una encomienda a San Pedro Sula y la mandara con una persona que ni conoce a San Pedro Sula. ¿A dónde podrá ir esta persona? ¿Cómo podrá hacer ella para llegar al lugar indicado? No va a lograr hacerlo. Sería como echar a perder la intención de querer yo enviar algo a determinado lugar. Bueno, Dios igual, hermanos. Dios está Él interesado en encontrar las personas idóneas para desprender a estas personas su revelación o sus secretos, las cosas que todos quisiéramos saber, pero no todos las podemos oír, no todos las podemos ver. Entonces, ¿de qué serviría? Serviría de nada, serviría para nada poder recibir una revelación si yo no la voy a poder entender. Una revelación, hermano, es aquello que, como ya lo dije al principio, es aquello que tú no has descubierto, tú no sabes, tú no conoces, ni has podido tampoco discernir de qué te están hablando. Pero el Señor quiere abrir nuestros oídos, quiere abrir nuestros sentidos espirituales en esta hermosa tarde y depositar en nosotros su revelación. No sé si el Señor pensó en una persona en el cual tuvo que Él depositar a su Hijo para que viniera a esta tierra. Tuvo que pensar en alguien, y ese alguien fue una mujer, una virgen, una mujer que no había concebido varón, no había tenido ella ninguna relación con ninguna persona de su sexo opuesto. Pero si pensó en esta mujer para enviar a nuestro rescatador, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, fue porque ella era alguien con quien él podía entenderse. Era la persona idónea en la cual ella podía entender cuál era y de qué se trataba ese propósito. Hermanos, porque la revelación viene desde el principio de la creación. El Señor ha venido revelándonos a nosotros sus deseos para con nosotros. Él lo ha venido transmitiendo a través de toda la historia de la humanidad. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es el deseo de Dios para usted? ¿Cuáles son sus intenciones? Él sabe que viene en tiempos postreros, viene un tiempo de ira,
viene un tiempo de juicio, donde la humanidad que nunca pudo prestarse para poder recibir esta revelación, que nunca pudo entender, que mirando no miraba, que oyendo no oía, Él sabe y va a enviar en cualquier momento su juicio hacia toda esa creación perversa que no quiso nada con Dios, no quiso nada con Él. Entonces, a nosotros nos está dando la revelación, como decía aquí en la parábola. Ya la revelación está siendo dada a las personas idóneas. ¿Y cómo lo estaba haciendo? A través de parábolas, y a los que no tenían la revelación, a los que no era para ellos la revelación, Él les hablaba en parábolas, dice la palabra. Y a los apóstoles, a los de su confianza, a los que hablaban su mismo lenguaje, les hablaba de otra manera. Hoy en día el Señor nos viene hablando de muchas formas. Nos viene hablando a través de revelaciones, a través de sueños, a través de profecías. Nos está revelando la advertencia. Nos está demostrando lo que viene, lo que va a acontecer, tiempos futuros. Pero nosotros estamos con nuestros oídos todavía incircuncidados, ¿verdad? Están nuestros oídos todavía cerrados, nuestros ojos están vendados, como cuando a Pablo se le apareció el resplandor de la luz en su camino. Él quedó con sus ojos vendados, ciego, y el Señor lo envió a donde Ananías, para que Ananías le abriera sus ojos, se los desvendara, le sacara las escamas que tenía en sus ojos. A usted hoy en día el Señor lo envía a donde un ministro, el Señor lo envía a un apóstol, a un pastor, a un evangelista, qué sé yo, para que le desvende sus vistas, sus ojos. En la iglesia, hermanos, se mueven los 5 ministerios. ¿Para qué? Dice la palabra ahí en Efesios que es para atender la iglesia, para formarla, para darle sustento, y vaya ella dando la medida del varón perfecto. Ministerio apostólico es el ministerio cabeza, es el ministerio cúpula, el ministerio mayor, donde de nuestros apóstoles está todo el resto de autoridades, como decir el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, y ¿cuál es el otro? El maestro, el apóstol, maestro, el pastor, maestro, evangelista, profeta. Pues creo que ya los dije, ¿verdad? Creo que me queda uno, no me recuerdo. El caso que son 5 ministerios, los que están establecidos para que la iglesia sea formada. El maestro tiene su función. ¿Cuál es el trabajo del maestro? El maestro es el que se encarga de enseñar, es el que se encarga de limpiar los oídos, de sacar el tapón que hay en nuestros oídos y enseñarnos, formarnos, instruirnos. Los pastores, ministerio pastoral es un ministerio bastante delicado,
y de mucha responsabilidad delante de nuestro Dios, porque el pastor es el que se encarga de apacentar las ovejas, es el que se encarga de cuidar las ovejas para que las ovejitas no sean maltratadas, no sean abusadas. Tienen que estar dentro del redil, bajo cobertura pastoral para el cuidado de ellas. Porque quiero decirles que la oveja tiene una característica, que ella no mira largo. Ella no mira largo, ella solo mira casi donde va a poner el paso. Por eso necesita un pastor. Hay miembros de la iglesia que no quieren reconocer coberturas. Ellos toman las decisiones que quieren y hacen lo que quieren. Viajan y van a donde quieren y con quien quieren. Se someten a sociedades con quien quieren y con quien sea. Y hacen grandes enlaces o grandes alianzas con personas y ni siquiera se acercan a su pastor o al apóstol para ser asesorados, para ser instruidos. Y cuando acuerda, hermano, la persona, por no tener el cuidado de acercarse a pedir el consejo, caen en grandes situaciones difíciles, caen en circunstancias de mucho dolor, muchas aflicciones, y de repente nosotros empezamos a claudicar, que por qué suceden esas cosas y por qué a mí, Señor, y empezamos a reclamarle al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y a veces decimos, estamos sufriendo por la causa de Cristo. No, hermano. Muchas veces, la mayor parte de las veces, no sufrimos por la causa del Señor. Sufrimos por nuestras propias causas, por nuestra misma manera, misma mala manera de nosotros de conducirnos. Sumerjámonos en Dios, sometámonos a Dios. Postrémonos y clamemos a Dios y digámosle al Señor: Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito tu revelación, mi Dios. Yo siento que sin esa revelación yo no voy a poder ser formado. Necesito que tú me hables. Pero yo se lo aseguro que esas peticiones, hermano, tienen que ser con temor y temblor delante de Él. No va usted a poder estar clamando a Dios de una manera así como dicen, mascando chicle, ¿no? De una manera relajada. Ah, sí, Dios de misericordia, Dios me va a escuchar. No, hermano, todo requiere pagar un precio. Nada en esta vida es fácil. Es más, nuestra vida secular, tenemos que esforzarnos para ser alguien en la vida, para lograr obtener nuestras conquistas, para lograr obtener nuestros sueños. Tenemos que pagar un precio. Somos cristianos, somos personas temerosas de Dios. Tenemos fe, pero la fe trabaja en conjunto con sus acciones. No va a venir a usted lo que usted quiere o lo que usted anhela a su vida de una manera así como que dice usted en su casa, sentado o acostado en una hamaca, va a estar orando a Dios para que usted pueda realizar un sueño que usted necesita, un sueño terrenal, que usted quiere tener determinada cosa y la va a obtener ahí acostado en aquella hamaca. No, hermano.
Usted tiene que poner de su parte. Quiero decirle que el Señor pone el 50% y usted tiene que poner el otro 50%. Usted pone lo humano, o usted pone lo posible y Dios pone lo imposible. ¿Cuáles cosas son las imposibles? Aquellas cosas que no están a su alcance humanamente hablando. ¿Cuál es lo imposible? Aquello que usted no ve, aquello que para usted es inalcanzable, aquello que el hombre no lo puede hacer, aquello que el dinero, para él el dinero no es la expectativa, solamente la bendita mano de Dios a través de su revelación lo puede ayudar, a través de su palabra. Hay gente que quiere alcanzar lo que ya otro alcanzó. Hay gente que quiere estar en el nivel de otras personas que ya alcanzaron. Y hay gente que quisiera estar ahí donde estas personas ya llegaron. Pero no se dan cuenta por dónde pasaron ellos para llegar donde están. Por dónde ha pasado un pastor para llegar a estar en el ministerio pastoral. ¿Qué pasó para que llegara él a alcanzar lo que ha alcanzado? De eso no hay mucho deseo de saber, ¿verdad? Solamente queremos, como quien dice, hay gente, hermano, que hoy en día se está moviendo mucho la avaricia, se está moviendo mucho la ambición a lo material. Todo el mundo quiere andar en buenas comodidades, quiere tener una buena casa, quieren tener buenos vehículos ostentosos, quieren andar en buenos viajes y todo. Y de repente, hermanos, apareció una persona que tiempos pasados se le miró su trayectoria, cómo inició sin nada, no tenía ni siquiera dónde vivir, no tenía ni siquiera una casa, no tenía un hogar, pero siendo pastor, Dios lo levantó, Dios lo prosperó, y ahora pues esta persona vive de una manera cómoda, de una manera muy buena, humanamente hablando. Pues así hay otros que están viendo que aquel prosperó, que cómo inició y ahora cómo está. Andaba a pie, ahora anda en buen carro. No tenía casa, ahora tiene. Y tiene muchas cosas, humanamente hablando, y entonces esta persona está con avaricia, queriendo de él ser igual que esa persona. Y hay muchos hermanos que se han ido de las iglesias, porque ellos quieren como hacer lo mismo, y han ido a colgar un rótulo a determinado lugar y dicen, bueno, aquí es la iglesia tal, y empiezan a llamar feligreses, empiezan a llamar miembros, y tengan cuidado, hermano, hoy en día, no hay que andar corriendo de un lado y para otro, ¿verdad? Hay que tratar de siempre buscar a donde la revelación de Dios se puede alcanzar de una manera más fácil. Porque yo quiero decirle que la revelación de Dios no la va a alcanzar una persona prepotente, una persona orgullosa, una persona que tiene alto concepto de ella misma. No va a alcanzar a tener esa oportunidad, ese privilegio de tener la revelación de Dios. Porque cuando le llegue la palabra a esta persona la va a ignorar. Aún ni Dios mismo se la va a dar, hermano. Ni Dios mismo se la va a dar. Ya puede ser la persona que esté en el rango que esté, de todos los niveles, apostólico, pastoral, evangelista, profeta, ya puede tener el rango que tenga. Y puede ponerse el título que se haya puesto, pero si tiene prepotencia en su corazón, tiene altivez,
la revelación no va a ser para ella dada, va a pasar de lejos, va a estar hablando por su propia cuenta, no va a estar dando, no va a estar siendo instrumento de Dios. Entre comillas es un instrumento, pero de hechos no va a estar siendo un instrumento de Dios, no va a poder recibir la revelación de Dios. El Señor dice en su palabra: sed manso y humilde de corazón como yo lo soy. El que no se humillare como este niño, dice, no entrará al reino de los cielos. La sencillez, hermano, vale mucho. Yo le digo al Señor: muchas gracias, Señor, te agradezco por mi sencillez. Yo siento que con lo que yo he logrado aprender, con lo que el Señor me está dando cada día, no me interesan los rangos, no me interesan los títulos, me interesa tener la revelación de mi Dios, me interesa darme cuenta cada día cuántas cosas Dios tiene para mí, porque si abrimos nuestros ojos espirituales, tenemos ojos, pero si no vemos, no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice el Señor: teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. La persona que tiene ceguera de sus ojos y no puede ver más allá de lo divino, no puede ver más allá de lo sobrenatural, hay una cortina que no lo deja ver más allá. Se lo aseguro que va a ser un cristiano a medias. Un cristiano que va a predicar porque eso aprendió a hacer. Ese oficio fue el que aprendió a hacer, estar en un púlpito predicando. Pero solamente discursos, no haber revelación de Dios. Cuando el Señor nos da la revelación, hermanos, nos la da porque somos las personas indicadas. Él no a todo mundo le da su revelación. Dice el apóstol Pablo, parece que decía: gracias, Señor, por verme elegido y verme revelado estas cosas que solamente los sabios, solamente los inteligentes decían ser ellos los grandes personajes, pero hoy en Cristo Dios nos levanta de lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Dice: para avergonzar a los sabios. Porque los sabios, hermano, humanamente hablando, en las mismas iglesias, lo ven para abajo a uno, lo ven como el más último, porque según pues ellos son los que tienen más entendimiento, tienen más palabra, y puede ser, hermano, pero mejor prefiramos tener poca palabra revelada que mucha palabra humana. Mejor decir una palabra revelada que 100 palabras humanas, porque una palabra revelada de Dios, con esa palabra podemos hacer muchas cosas, podemos ayudar a nuestro amigo, podemos ayudar a nuestro hermano, podemos sanar heridas, podemos llenar todo vacío con una palabra que venga revelada de Dios. Nicodemo era un hombre de alto nivel en enseñar en la palabra, pero tenía un gran problema: no tenía la revelación de Dios. Y dice la palabra de Dios que un día él decidió ir a buscar a Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar donde vivía Nicodemo, al lugar, a la comunidad donde vivía él, y dice que decidió ir de noche a donde Jesús. ¿Por qué cree que decidió ir de noche? Porque tenía vergüenza
que los demás lo miraran y los de Jesús. Porque él se creía un gran personaje. Y no es que se creía, es que era, para aquellas personas, era un hombre de alto nivel. Pero le faltaba lo más importante, que era la revelación de Dios. Y le preguntó a Jesús: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Mire qué pregunta, ¿va? Es la pregunta del millón esa. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Muy buena pregunta. Le dijo el Señor. Bueno, le dice, solamente tienes que nacer de nuevo. Pero como yo, dijo, voy a entrar al vientre de nuestra madre nuevamente y volver a nacer. ¿No le entendió? Mire, hermano, qué tremendo. O sea, necesitamos entender el vocabulario de Dios, el lenguaje de Dios. Nicodemo no entendió lo que Dios le dijo. Él dijo que tenía que volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Y sabe qué le quería decir al Señor? Que tenía que dejar ese gran Nicodemo pasado y que naciera otro Nicodemo, pero con la revelación de él. Ya no con la revelación que le habían enseñado su religión, ¿verdad? Como la experiencia de Pablo. Dice la cultura que sus padres le instruyeron. Eso era lo que él sabía, eso es lo que él ministraba. Igual Nicodemo, Dios le decía, bueno, lo que tienes que hacer es volver a nacer de nuevo. El hermano Moncho tiene que ser un nuevo hermano Moncho, para que pueda recibir la revelación de Dios. Hay alguien que necesita esa palabra. Dios la está buscando instrumentos para que esta palabra sea llevada hacia la persona indicada que Dios quiere que la llevemos. Esa revelación, esa palabra de vida. Hermano, una palabra revelada por Dios es una palabra de mucho fruto. Es una palabra que puede hacer cosas gigantes. Y tú no te imaginas. Pero necesitamos dejar el hermano Moncho pasado en la historia. El hermano Moncho tiene que nacer de nuevo para recibir la revelación de Dios. Yo tengo que volver a ser un ser de cero y empezar a recibir como un instrumento lo de la revelación de Dios. No voy a poder nacer, dijo el Señor en una ocasión, si la semilla cae a tierra y no muere, no puede nacer un nuevo ser. Hermano, cuando vemos cómo se manifiesta el sembrador en el campo, y usted ve que hay unos granitos que se quedan fuera del agujero, esos granitos no mueren. Esos granitos quedan allí, a merced de que se los pueden comer las aves del campo. Pero los que cayeron dentro del agujero, esos granitos mueren allí, porque la tierra los hace morir, ¿verdad? Y luego nace un nuevo ser. ¿Para qué nace el nuevo ser? Para traer nuevos frutos. Ya los frutos pasados quedaron en el olvido. Si el hermano Moncho era envidioso, tiene que dejar de ser envidioso. Si era mentiroso, tiene que dejar de ser mentiroso. Si era avaro, tiene que dejar de ser avaro. Si le gustaba lo ajeno, ya tiene que dejar de gustarle lo ajeno.
tenemos que transformarnos. Esa es la metamorfosis, ¿verdad?, que nos han enseñado en la iglesia. Es transformarnos de un ser feo a un ser bonito. Porque, hermano, se ve bonito alguien transformado. Usted ve un mueble de sala viejo, roto y todo polvoso. Bueno, de hecho, yo he llegado a algunos lugares así que de repente ni siquiera quiero sentarme en ese lugar. Pero si esos muebles viene usted y los lleva donde una persona y los renueva, les cambia su tapiz y los deja bien bonitos, qué deseo da de sentarse ahí. Se mira bien bonito. ¿Se da cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere transformarnos de algo bueno, de algo malo a algo bueno, de algo que era indeseable a algo deseable. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, hermanos. Sumerjámonos en Dios. Busquemos su rostro. Tratemos de hablar con Él y aprendamos a hablar como Él habla. Tratemos de tener el mismo lenguaje y entendernos. Dice el Señor que Él miró, dice, a Noé con buenos ojos. Miró, dice, gracia en el corazón de Noé. Y se le reveló el mensaje. Ese mensaje revelado, hermano, nadie lo pudo entender. Solamente Noé y sus hijos. Que me imagino que no lo entendieron muy bien sus hijos, pero por lo menos se sujetaron a su padre. Se sujetaron a él. Y les dijo, ayúdenme, vamos a hacer un arca, porque ese es el único lugar de salvación para nosotros. Es el único lugar de refugio que tenemos para no perecer. Estuvo 110 años predicando ese tema, predicando ese mensaje. Era inaudito, hermanos, decir eso porque no existía la lluvia. ¿Cómo iba a ser posible que como decía, le iba a llover 40 días, 40 noches, si no sabían lo que es la lluvia? Los científicos les habían enseñado a aquella generación que la lluvia no existía, ni era posible que existiera en algún tiempo. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. El Señor nos está hablando. El Señor nos está instruyendo a través de revelación. Viene una ira, viene juicio sobre la tierra, mucho pecado, mucha maldad, mucha corrupción. Escapemos de ahí, dice el Señor. Escapen por sus vidas. Salgámonos de ahí. Pongámonos a construir el arca, amigo, hermano. Hermano que estás acomodado en una iglesia ahí sentado en las cuatro paredes, quiero decirte que eso no es todo. Tienes que empezar a hacer el bien. Tienes que empezar a ser una persona que te preocupes por la humanidad, por aquel que no tiene el favor de Dios, por aquel que está molado, por aquel que está triste. Vámonos a llorar con los que lloran. Vámonos a reír con los que ríen. Ayudémonos. Busquemos la paz. Busquemos la armonía. Busquemos el amor entre unos con otros. Rompamos esa moldura antigua y busquemos el amor de Dios. Un amor incondicional, no porque si me das te doy, no. Procurar dar a aquel que no te dé nada a cambio, porque de esa manera viene la recompensa de Dios. Pero estamos viviendo un tiempo, hermanos, que cada quien jala agua para su molino, no le importa a su hermano, no le importa el prójimo. Dios nos está revelando que hagamos el bien. Preocupémonos por nuestras
familia, a nuestros hermanos. Veamos la necesidad en nuestros hogares, nuestras esposas. Caminemos en ese círculo del amor, de la paz. Aleluya. No hay cosa más maravillosa, hermanos, que tener esa armonía entre nuestros hermanos, querernos unos con otros, dejar el odio, dejar el rencor, dejar la envidia, dejar todo aquello que nos trae tristeza, la prepotencia, el autoestima,